La verdad, nos felicitamos enormemente de tener esta posibilidad de evocar a un ser trascendente como es la maestra Griselda Álvarez Ponce de León. Es un honor el día de hoy estar aquí con la honrosa representación del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional de nuestro estado, quien, como los colimenses y como los mexicanos, admiramos a esta mujer egregia, maestra, docente, escritora, poetisa, Griselda Álvarez Ponce de León. Quiero saludar a la presidenta municipal de Colima, a la maestra María Guadalupe Huelva Cisneros, desde luego hacer lo propio también con la diputada federal Hilda Ceballos de Moreno, agradecer y felicitar esta iniciativa del Consejo y Parlamento Ciudadano 100 por Colima, a la licenciada Teresa Santana Blet, desde luego manifestarle nuestra admiración y reconocimiento al doctor Miguel Delgado Álvarez, a su distinguida esposa, saludar también a quien representa al secretario de Cultura, al arquitecto Juan José Murguía, saludar a la maestra Pastora Ferráez, saludar también a la regidora Guillermina Hernández Montaño. En fin, aquí hay una playa de personalidades que integran este Consejo y Parlamento 100 por Colima, instituciones y de diversa, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al licenciado Roberto Chapula de la Mora, y podríamos seguir aquí enumerando al licenciado Manuel Noyola Vega, director del Cidecol. Por ahí vi al padre Oscar Llamas también, que nos da mucho gusto poder saludarlo. Desde luego también al maestro Abelardo Ahumada, cronista del municipio de Colima, a cada uno de ustedes. Y oportunidad de conocer teorías psicoanalíticas de Freud o las educativas de Piaget que ella conoció, tenía las propias y las aplicó a los rancheros con sus dos hijas, enseñándoles, por ejemplo, a montar en pelo para que perdieran el miedo, o prohibiéndole a Griselda en particular la recitación, dice así, de versitos cursis en tertulias familiares, regalándole una pistolita calibre 32 a los 10 años para que se defendiera de las posibles ardillas rabiosas que se pudiera encontrar en su edad núbil allá en la hacienda de Chiapas, o llevándola incluso a los 13 a ver unos cristeros colgados de las ramas de los sabinos de la calzada Galván para que se hiciera fuerte frente a las circunstancias ciertamente difíciles por las que pasaba el país entonces. Y no fue por menos que al autoanalizarse muchos años después, la poetisa llegó a la conclusión siguiente: provengo de dos gentes muy recias y con carácter muy fuerte, de manera que no tenía por qué salir yo suavecita. Así le dijo a Francisco Blanco Figueroa, un compañero ahí de la Universidad de Colima, que le entrevistó en su casa, en una de las entrevistas que ella concedió. No fue suavecita, fue dura, y yo de hecho, como muchos otros, la padecimos como gobernadora. Yo la padecí en una ocasión en que dio para atrás una resolución que yo había tomado en la jefatura que yo tenía en cuestiones educativas, y la padecí. No era suavecita, no pude contradecirla porque mi delegado me metió el freno de mano. Yo quería contradecirla porque no tenía razón, pero se salió con la suya finalmente. Sin embargo, aquí viendo una cosa, si uno se pone a leer, no por encimita, porque esos sonetos no se pueden leer por encimita, si uno se pone a leer con detenimiento sus sonetos, los más intimistas, resulta que aunque era como su padre, dura, tal vez por fuera, por dentro era sensitiva y tierna, como cuando, invocando el recuerdo de alguien al que amó, dice: ya vienes, tu presencia la adivino, como ciego, sin verte sé que llegas, hay un aire frutal en que me anegas y un presagio de luz por el camino, tus pisadas intuyo yo
y me encumbras a la rama más alta de lo ignoto. Recobro la mirada, me deslumbras y hasta en mis huesos tu presencia noto. Dentro del contexto sociofamiliar en que la joven Griselda se formó, es claro que no podemos soslayar el dato de que, siendo ella hija y nieta de políticos hacendados, le tocó nacer justo en la época en que estaba cundiendo en el país el movimiento armado que más tarde se conocería como la Revolución Constitucionalista, y que precisamente iba en contra de los políticos y de los hacendados de puño porfirista de los que ella provenía. En ese sentido, pues, tenemos que considerar el hecho de que casi 2 meses exactos antes de que naciera esta niña, se suscitó en la capital de la República el famoso desaguisado político-militar que los historiadores denominaron como la Decena Trágica, y que culminó en el asesinato de Madero y Pino Suárez, y que en Colima tuvo diversos rebotes, uno de los cuales fue el hecho de que el gobernador en turno, que era un paisano mío de la villa, muy chaquetero, que se llamaba J. Trinidad Lamillo, públicamente reconoció como presidente al general Victoriano Huerta, asesino intelectual de Madero, no obstante que para llegar a ser gobernador, Lamillo se ostentó como maderista y se asoció con los maderistas locales. Un segundo y particular evento estatal coincidió totalmente con el nacimiento de la niña Griselda en Guadalajara. Ella nació en efecto en la Perla Tapatía el 5 de abril de 1913. Suponemos que por otra decisión de su señora madre. Pero mientras ella nacía allá, aquí en la cercana Colima, se estaba verificando el segundo levantamiento armado que hubo en nuestra región, encabezado por un profesor famoso, en ese tiempo muy famoso, que era como líder magisterial, pero no tipo cente, sino intelectualmente hablando. Sí, ese profesor se llamaba J. Cruz Campos, era de Comala, y él encabezó el movimiento junto con el inquieto facultativo Miguel Galindo Velasco, el doctor Galindo famoso, con el patrocinio de otro profesor que se había enriquecido grandemente, tan grandemente que era nada más y nada menos del edificio que hoy es el dueño del palacio, que hoy es el Palacio Federal, la mansión más grande de Colima en aquel tiempo, y que se llamaba Blas Ruiz. Y también acompañados ellos dos por apenas unas 60 personas más o menos bien armadas, pero sin experiencia en la guerra, que se refugiaron en las estribaciones del Cerro Grande. Ignoro con exactitud a qué horas habrá nacido la niña Griselda, pero las notas que he podido leer acerca del levantamiento de Colima dicen que ese mismo día, 5 de abril de 1913, durante la madrugada, salió de Colima un fuerte destacamento de soldados con rumbo del Cerro Grande. Urrutia, Salvador Novo, gente de ese pelo. En 1956, en efecto, doña Griselda había publicado ya su Cementerio de Pájaros. En 1961, su magnífico libro de sonetos de cierta compañía. En 1963, su letanía erótica para la paz. En 1966, un libro autobiográfico muy interesante de su época infantil que se llama La Sombra Niña. Pero de ella, lamentablemente, nada se sabía en Colima. Nada. Y era, por decirlo en términos muy coloquiales, aquí una completa desconocida. Vino, sin embargo, a su campaña para senadora como se usaba antes, es decir, con una bendición presidencial, y con, para no decir dedazo, y con otra similar para la de la gubernatura, aunque el presidente de su partido, don Jesús Reyes Heroles, le había advertido que, si bien ella estaba preparada para ser la gobernadora, los varones de Colima no lo estaban aún. Sin embargo, y eso nosotros ya fuimos testigos, doña Griselda se supo imponer, y como lo anotó en algunos de sus párrafos finales del libro Cuesta Arriba, ella dice que le sirvió a las familias de Colima y le sirvió a los hombres de Colima sin haber tenido que servirle a estos el café o el chocolate.
Muchas gracias. Buenas noches, es un honor estar aquí en este homenaje a tan grande maestra de las letras. Así es mi México, pueblo que a diario se fabrica un chiste, que pierde su mitad en rudo corte, mas toma el Dios dirá como deporte, que casi sin comer subsiste, que a la menor provocación embiste, dispuesto a defender su altivo porte, pueblo que invade poco a poco el norte, y que pese a murallas no desiste. Pueblo que con feroces adjetivos sabe limpiar febril la antigua afrenta. Pueblo que usa también diminutivos y al amar o comer los fundamenta. Un pueblo con afanes constructivos, así es mi México y así me alimenta. De la maestra Griselda Álvarez, Balance. Hay que decirlo con fuerza. Tanto purgar por definir la vida, tanto por detener el tiempo breve, por sostener el pulso que nos mueve, por dejar testimonio de la huida y ver la primavera mal parida o el verano febril que nos remueve, el otoño temblón que nos conmueve y el invierno en su muerte desceñida. Después, hacer balance de improviso, el recuento de los pasos, el minuto, ayer como hoy, relámpago sumiso, y pagar de rodillas el tributo que se nos cobra en término preciso al desprender de la carroña el fruto. Homenaje. Cada día recojo mis cenizas sin darme cuenta de mi decadencia, exenta de quejumbre o de dolencia, asumiendo el trabajo con más prisas. ¡Qué bien estás!, me dicen con sonrisa los compañeros de mi adolescencia. Yo no respondo igual, porque en conciencia, al revisarlos, están hechos trizas. La gana de vivir es mucha gana, aunque ya tengo listo el equipaje y he soñado mirar por la ventana con caballos, un fúnebre carruaje, y el cochero me grita: ¡Ey, anciana, cuidado, que es la edad del homenaje! Griselda Álvarez. Muy bonito, muy significativo. Confesar que no era político. Se me olvidó nombrar a la mesa de honor. Se me olvidó despedirme de la gente cuando terminé de hablar. Hice un desbarajuste y medio. Quiero comentarles que he andado con algún problemilla de salud. Esto no es violencia familiar, sino que me desmayé, me golpeé. Había tenido varias actividades porque fue una cosa muy linda. Fueron muchas actividades en torno a Griselda Álvarez. Me dio muchísimo gusto. Me dolió no poder estar en muchas de ellas. Quiero platicar, pero también ya están muchas cosas platicadas. Y posiblemente hay muchas cosas que repito y que ya las saben ustedes. Tampoco traje fotografías, confieso. Entonces quiero proponer una cosa distinta. Quiero que la reunión la hagan ustedes. Les quiero pasar un micrófono y quiero que pregunten las dudas y las curiosidades que tengan sobre Griselda. Yo creo que va a ser una forma agradable de pasar este tiempo. ¿Qué quieren saber de Griselda Álvarez? Y eso lo platicamos. ¿Les parece? Porque de hablar podría, si agarro el micrófono y sigo hablando. ¿Alguien?